Muy buenos días a todos en Latinoamérica, muy buenas tardes a nuestros hermanos de España. El día de hoy tenemos una presentación muy interesante. Se crea una plataforma la cual se integra a muchas plataformas en asociaciones en varias partes del país. Sobre todo tiene mucha influencia en Asia, mucha penetración, millones de visitas en conjunto, y esto puede ser algo que va a ser trascendental para nuestros negocios. Es muy importante hacer notar, antes de empezar la presentación, que esto va enfocado a bienes raíces comerciales, de lujo, inversiones. No restringe el tener viviendas, pero seamos honestos. Si alguien de otro país busca una casa en otro país, la probabilidad es muy mínima de que vayan a este tipo de plataformas. Más bien se refieren, oye, tienes un agente, un colega en España, en México, en Colombia, y por ese medio se compran las casas residenciales ordinarias o los apartamentos. No estoy hablando de las propiedades de lujo. Las propiedades de lujo en la playa, en resort, en centros vacacionales, eso definitivamente atrae internacionalmente. Les voy a empezar a compartir mi presentación y y enseguida pasamos a preguntas. Esto va a ser muy extenso, me voy a tener que ir un poquito rápido y seguramente va a haber muchísimas preguntas. El mercado inmobiliario global, esta plataforma, que es una plataforma unida a varias plataformas, está llegando a más de 30 países ahora. Es un, es un puente para bienes raíces, pero estratégico. ¿Por qué estratégico? Pues se tienen asociaciones estratégicas con estas plataformas que son muy fuertes en sus países y directamente en China, en Shanghái. Es muy difícil entrar a China, mucho, muy difícil. Como sabemos, tienen una barrera los chinos y nada más gente que está dentro de China, y esta empresa tiene una asociación con otra empresa en China para promoción de propiedades. No se hacen transacciones en China, se hace la promoción de las propiedades donde captamos al prospecto y lo traemos. Por eso me refiero, es primordialmente para propiedades grandes o de inversión o comerciales o de lujo, resorts, etcétera. Para aquellos que se interesan en esto, yo le veo dos puntos fundamentales a esta plataforma. Primero, si ustedes ya captaron una propiedad, ya sea en exclusiva o no exclusiva, pero sí tienen que tener un acuerdo porque estamos hablando de un grupo de personas muy grande. Si se llegara a conseguir un cliente, lo menos que queremos llegar es a un punto donde empiece una dificultad de pago o no hay referencia porque el vendedor decidió cambiar. Tienen que tener ustedes primero algo por escrito, muy documentado, aunque no sea exclusivo, esa es cuestión de ustedes. Pero sí se tiene que asegurar el pago. Y segundo, cuando ustedes promueven una propiedad en estas plataformas, imagínense ustedes cuando regresen con su vendedor y le digan, mira, te quiero mostrar esta pantalla donde tu propiedad está desde Singapur hasta Vietnam, hasta Tailandia, está en China, pero aparte está en toda Latinoamérica. No muchos van a tener acceso a eso. El mercado global está muy fragmentado. Si ahorita lo queremos hacer, va a ser muy difícil. Tenemos que hacer conexión con muchos colegas de muchos países, compartirles la propiedad. Cada uno de ellos lo tiene que subir a sus plataformas de cada uno de los países. Es muy fragmentado. Es muy difícil. Y se estima, porque no se tiene un dato exacto, que aproximadamente el 30% de las propiedades grandes no pasan por un corredor, un agente, un consultor. Ni siquiera nos enteramos. Esto es cuando sabemos que se vendió el hotel. Son ah, sinergias que se hacen entre empresas donde se compran y se venden directamente. O sea que se nos está pasando gran parte del negocio por frente y, y no lo podemos captar. Y ese mercado se estima que sea 10.000 millones de dólares. Otro punto, otra sugerencia. De aquí en adelante vamos a hablar en dólares americanos. Es muy difícil cuando estamos captando ese tipo de propiedades. A veces me llaman, me comparten algunas propiedades y me dicen, son 20 millones de pesos. Es muy difícil empezar a tener la lógica. Yo lo que les voy a sugerir es que pongan el precio en dólares americanos con una nota que está sujeta al tipo de cambio. Protéjanse. Obviamente, por ejemplo, el euro es fácil de identificar,
pero por ejemplo la moneda en Colombia o la moneda en Chile, no todos estamos familiarizados. Entonces, cuando estamos hablando del mercado asiático, es todavía más complicado. Entonces, les voy a sugerir, tomen una conversión donde ustedes se puedan proteger y pongan una nota diciendo el valor de esta propiedad es tantos millones de pesos mexicanos que equivalen en este momento a tantos miles de dólares americanos sujeto al tipo de cambio. Así ustedes se protegen, pero tenemos que unificar el criterio porque en la plataforma todo se cotiza en dólares americanos. Los problemas críticos del mercado inmobiliario internacional, primero, entrar a China es muy difícil y nada más se tienen 52 mil millones de dólares que no pueden entrar a China. La fragmentación de la cual hablamos es muy difícil y luego la carencia de plataformas. Lo que viene a hacer esta plataforma es que hacer un puente de un vacío que se tiene. Muchos de nosotros estamos colaborando. Compañeros de España me comparten algo, yo lo comparto con un equipo, pero es fragmentado. ¿Por qué? Porque es una labor individual. No se tiene en este momento una empresa que se dedique a esto. Esa es la finalidad. Y no somos perfectos, es algo que comienza, vamos a tener que ajustar algunos procesos, pero es el principio de algo. Es muy, muy interesante lo que viene. Algo que es mucho, muy interesante en esta plataforma se une al descubrimiento de piloto automático por la inteligencia artificial. Les voy a dar un ejemplo. Tiene plataformas, por ejemplo, GT. GT lo que hace es hacer una sinergia entre el lenguaje del comprador y el lenguaje de la propiedad. Vamos a pensar que en España le llamamos alquiler y en América le decimos rentar. Por poner un ejemplo, no sé si estoy en lo correcto. Ah, el lenguaje internacional pueda variar y cuando estamos hablando de plataformas, estamos hablando de máquinas, entonces ese lenguaje no se integra. Bueno, GT habla muchos lenguajes, habla muchos modismos locales. Entonces lo que está haciendo esta plataforma es integrar esa búsqueda con compradores o prospectos que estén buscando exactamente esto. No tenemos idea cuántas veces hemos podido perder una oportunidad de venta porque simplemente hablamos de otra manera. Hace unas semanas yo hablo de la liga porque la liga en México se considera el link y alguien en España me corrige y me dice la liga significa otra cosa, debes de decir el link. Bueno, es un ejemplo de cosas que pueden pasar, variaciones. GT arregla eso. PropTex, ¿qué es PropTex? Son los ojos de inteligencia virtual. Cuando nosotros estamos escaneando fotografías, imagínense que tenemos la capacidad de ver miles de fotografías de diferentes propiedades en segundos. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy buscando una propiedad en Colombia, no sé, en Cartagena, pero que sea en el primer nivel, en el primer piso, y me gustaría que tenga vista al mar o me gustaría que tuviera cubiertas de granito, esas palabras las estoy pulsando, las estoy colocando en mi búsqueda. PropTex está analizando todas las fotos y está seleccionando eso. Entonces es muy importante, si tenemos una propiedad que da vista a la playa y no ponemos una foto de vista a la playa, la plataforma no la va a encontrar. Pero este es impresionante porque la búsqueda de los clientes, si yo estoy buscando algo, por ejemplo, que sea el primer nivel, porque tengo dificultad en subir escaleras o prefiero no usar el elevador, es muy importante que se vea la calle. La tercera plataforma es una que es impresionante, Affordify. No está buscando la validez bancaria porque no tiene acceso a la cuenta del prospecto, pero lo que va a hacer es cerrar la oportunidad para aquellos prospectos que nada más están llamando. ¿Cuántas veces hemos recibido llamadas de alguien que se interesa por una propiedad para encontrar que no es el rango de precio, no tienen la capacidad financiera para comprarla? Esta plataforma va a empezar a precalificar. No es exacta, pero nos va a dar un margen de error mucho más certero para cuando el prospecto nos llama, sabemos que estamos hablando con validez. Estamos hablando con alguien que se interesa y tiene la capacidad financiera. Esto es la plataforma internacional
donde me llevaría 2 horas el explicarles exactamente el funcionamiento. En grandes términos, esto es lo que se hace. Entonces, el proceso se une ahora a un intercambio de transacciones en Estados Unidos. La segunda parte que estoy entrando ahora es específica para Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos un intercambio de transacciones, aparte de los sistemas de listados múltiples, aparte de las plataformas que se tienen. Estos son intercambios entre particulares, ya sea consultores, brokers, inversionistas, fondos de inversión, pero es en forma más personal. Por lo general se hacen 2 veces al mes y es una breve reseña. Tenemos, por decir, 3, 4 minutos máximo para hacer una presentación y lo que se hace es directamente a ese grupo muy selecto de prospectos o de brokers que representan esos prospectos. Entonces, esto ha abierto un mercado muy importante para aquellas propiedades que no quieren estar en el mercado. Ustedes tienen un cliente que se interesa por vender el hotel, pero no quiere promocionarlo, no quiere estar en la plataforma, porque entonces todos los clientes van a saber que lo quiere vender y teme que baje su negocio. Entonces, ¿cómo poder vender algo que no podemos anunciar? De la misma manera que vendemos negocios. Los negocios no los podemos publicitar. No puedo decir voy a vender en McDonald's. Entonces, se tienen medios particulares por los cuales se integran y esa es una de las formas. Aquí en estos intercambios son muy específicos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un mecanismo que se llama 1031, que es intercambiar propiedades. Vendo una al mismo tiempo que compro otra y el impuesto se difiere. No pago impuestos, no se pierden, se difieren. Entonces puedo tener compradores que tienen una necesidad de compra. Estoy vendiendo mi hotel y quiero comprar otra propiedad de más o menos el mismo valor, entonces necesito hacer un intercambio. Esto lo estamos uniendo para que sean las dos cosas al mismo tiempo. La primera parte de mi presentación, muy brevemente describí lo que es la plataforma global. Ahora se une a este intercambio en Estados Unidos. Este intercambio en Estados Unidos, como comenté, tiene propiedades participantes claves. ¿Por qué? Porque la propiedad de ustedes se va a promover con propietarios de propiedades, con brokers, especialistas, con inversionistas, banqueros, financieros, todo tipo de personas, pero es muy exclusivo. No estamos hablando de la venta de una residencia. Estamos hablando de un proyecto de inversión. No quiero dar la impresión de que todo tiene que ser extremadamente costoso. O sea, puede haber proyectos de millones de dólares, pero no tiene que ser así. Puedo ser un proyecto de un valor razonable, pero es muy específico. Por ejemplo, un terreno en la playa o un hotel pequeño en una zona turística. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces tenemos la percepción que comercial todo tiene que ser de miles de millones de dólares. No es así. Puede tener un hotel en una zona hotelera, en una zona de turista de la playa, y es un pequeño hotelito, pero alguien lo puede ver como para un hotel boutique. Entonces la inversión puede no ser enorme, pero al mismo tiempo alguien puede ver la oportunidad de decir, voy a hacer un micro hotel boutique, pero para súper, súper, ultra, personas que tengan ultra riqueza. Va a ser extremadamente elegante. Obviamente, si ustedes tienen y cuentan con acceso a proyectos de mayor tamaño, eso es lo indicado. En este intercambio podemos ver miles, millones de dólares pasando por la pantalla y ahí es donde uno empieza a compartir proyectos. Al mismo tiempo, si ustedes tienen un comprador, un inversionista con un criterio de compra, se puede presentar. Muchas veces presentamos, tengo un inversionista que desea en República Dominicana, mínimo que nos genere un 7% a un 9% mínimo. La inversión mínima que necesita, que busca son 10 millones de dólares. Por ejemplo, los componentes de este intercambio, es bien importante el presentar el memorándum de oferta. Si alguno de nosotros no sabemos lo que es el memorándum de oferta, los invito a que visiten el canal de YouTube y que veamos videos anteriores porque es muy importante. Todos los que participamos en estas plataformas sería muy difícil, no tenemos la capacidad de personal
para crear memorándums de oferta. Entonces la información tiene que venir ya un poquito pulida y depurada para hacerla más accesible. Tiene que tener los modelos financieros de evaluación. Es muy importante. Cuando recibimos una propiedad y nos dicen puede dar entre el 6 y el 12%, es muy ambiguo. Tiene que definir por qué. Y aquí es donde uno empieza a aprender el ambiente de bienes raíces comerciales y de inversión. De la misma manera hemos tenido muchísimas presentaciones, muchos videos anteriores donde hacemos este ejercicio. Entonces los invito. Si alguno de ustedes tiene alguna dificultad, los invito a que vean esos videos anteriores para preparar la información. ¿Qué es lo que pasa si la propiedad se presenta, pero no está lista para subirse a la plataforma o el intercambio? No se va a rechazar, pero se va a retrasar. Se va a retrasar hasta que alguien tenga oportunidad de depurar la información de una manera que sea accesible. Cuando estamos hablando en el ambiente internacional de inversiones, los prospectos, ya sea brokers, consultores, inversionistas, el tiempo de permanencia es muy pequeñito. Voy a hablar máximo 2 minutos. En 2 minutos tengo que atraer la atención o se desecha y pasan a la siguiente propiedad. Entonces, si empezamos diciendo más o menos entre el 6 y el 9%, porque depende, si es el 6, si me compran de esta manera, ya se perdió la oportunidad. Tiene que ser muy específico. Los invito a que vean ofrecimientos de propiedades globales. Hay muchas plataformas, hay mucho en el Internet. Los invito a que visiten para que ustedes vean. Es como un lenguaje universal. Se tienen ciertos criterios. El memorándum de oferta se entrega nada más cuando la persona ya está interesándose en esa propiedad y quiere investigar un poco más. Hay un resumen ejecutivo que es una sola hoja, donde trae los puntos muy importantes. Me tocan casos donde me dicen, mi cliente tiene mucha confidencialidad, no quiere compartir, no quiere vender. O sea, yo tengo que divulgar cuánto es la capitalización de la propiedad, cuál es el precio, o sea, es muy difícil. Es como que quiero vender algo, pero no les voy a decir cuándo, ni en dónde, ni dónde está. O sea, es mucho, muy difícil. El resumen ejecutivo muestra nada más los puntos clave. Es una sola hoja. Y de ahí se pasa al memorándum de oferta. Pero tenemos que tener nosotros en datos todo. Por ejemplo, estoy vendiendo unos apartamentos, un complejo de apartamentos. Y el dueño me dice que generan tantos miles de dólares por año. Pero ¿cómo sabemos? O sea, ustedes tienen que hacer una investigación. Nosotros tenemos que tener estados financieros o tenemos que tener unos roles de renta o tenemos que tener los contratos de alquiler. O sea, tengo que hacer una investigación. Yo no puedo decir es que el dueño dice que genera tanto, porque lo más probable cuando se pudiera encontrar un comprador internacional, lo primero que va a pedir es esa información. Y si no la tengo al instante, o sea, si no le entrego cuando máximo en 24 horas, ya se fue el cliente. Entonces no tiene ningún objeto el, el, ah, el hacer esta investigación. Rodrigo, permíteme un segundito. Estamos a una página de terminar. Enseguida estoy contigo. Y por último, el mercado internacional está evolucionando rápidamente. Para empezar, nos hicimos digitales. La inteligencia artificial nos cambió por completo, pero los datos ya se obtienen. En algunas partes hay mucha confidencialidad y algunos países tienen mucha carencia de plataformas de información, pero la tecnología nos ha abierto muchos puentes. Entonces la información tiene que ser transparente para inversionistas. Les aclaro algo. Hay muchas veces que cuando estamos hablando de negocios se tienen que firmar acuerdos de confidencialidad. Yo no voy a abrir los financieros de mi empresa si no tengo ni siquiera idea quién es el comprador. Pero una vez que se firman los acuerdos de confidencialidad, se tiene que demostrar. Ya no hay nada oculto, ya no hay nada. Muchas veces me dicen, me han dicho, el dueño me dice, que vengan y que se paren aquí 6 horas y para que vean el tráfico que tengo. O sea, nadie va a venir de China a pararse 6 horas en la puerta del establecimiento. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados con toda esa información. Sé que muchos de los que estamos en esta llamada ya sabemos cómo hacerlo, pero muchos de nosotros pueda que apenas vamos comenzando en esto, no es lo que el vendedor me dice, es lo que los documentos me pueden comprobar.
Y lo que sí es que se está construyendo una práctica de corretaje profesional completamente diferente. Hoy en la mañana me lo mencionó alguien. Me dice, yo entré a la industria hace 30 años, la industria de hoy no es la que yo practiqué hace mucho tiempo. Entonces, me fui muy rápido, pero más que nada porque quiero abrir, seguramente va a haber preguntas y respuestas y quiero dar tiempo a ustedes y es muy importante. Lo que hice fue unir dos presentaciones en una. Por un lado, se tiene una plataforma que está asociada con muchas plataformas en diferentes países, incluso China, donde se pueden agregar esas propiedades. Se requiere que se tenga la información. Por el otro lado, se tiene el intercambio de propiedades que puede ser confidencial, o sea, que no son públicas directamente en Estados Unidos, con un grupo muy exclusivo, inversionistas, brokers, consultores, fondos de inversión. Entonces tienen dos componentes. Todo esto se tiene es una empresa. Cada uno de ustedes lo puede hacer de una manera donde pueden inscribirse a cada una de estas páginas. Sería muy difícil. Sería muy costoso, habría muchísimo trabajo. Ahora, esta plataforma no está cobrando admisión, pero sí va a cobrar un referral fee. Entonces, en las formas que yo envío, cuando alguien se interese en colocar una propiedad, va a haber un cuestionario y esas preguntas se tienen que resolver, tienen que tener información y se tiene que comprobar esa información. Y una de las preguntas es cuál va a ser el referral fee. Las anticipo para que no haya sorpresas de que yo pensé que no me iban a cobrar. No, no, esto es un servicio que se paga al principio o se paga al cierre. Entonces, quisiera abrir para preguntas. Rodrigo, adelante. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente y participar de esta rueda tan importante e interesante que nos instruye. Yo llegué unos minutitos después, pero estaba atentamente escuchando lo que tú estabas explicando, César, del protocolo, primero del feedback, ¿no? Que hay que captar a ese posible inversor, cautivarlo y también ir al medio para que el que venda tenga el protocolo. Y obviamente hay que presentar un brief operativo inicial para generar ese acuerdo de confidencialidad para que las partes estén cubiertas, ¿no? Obviamente que primero debe de firmar ese acuerdo el posible comprador para darle la tranquilidad al vendedor. Y en ese sentido ya hay un marco blindado de ambas partes para abrir justamente los datos iniciales de lo que tú decías, del memorándum de oferta, o el OM, ¿no? Que le dicen Offering Memorandum. Ese documento legal tiene que estar bien detallado, como una oportunidad de inversión concreto, bien conciso, desde lo que es ubicación, rentabilidad, ocupación, sobre todo, mantener una ocupación que sea estable anualmente, al menos en 11 meses, y justamente proyectar ese memorándum para después sí armar una ficha contable donde estén los números fríos, desglosados fuera de todo lo que son los gastos y cuáles son los costos fijos que tienen, ¿no? ¿Verdad? Dividir bien para cautivar al comprador. Eso es el protocolo, digamos, y es justamente el objetivo para que tener al comprador cautivo, pero debe ser concreto y rápido, porque si no es como vos decís, ofertas hay muchas. Entonces, mantenerlo en esa instancia es lo más importante. Así que bueno, era un poquito lo que quería comentar. Gracias, Gracias. Rodrigo. Estás 100% de acuerdo contigo. Les quiero dar una analogía. Vamos a pescar, tenemos todas las herramientas para ir a pescar, todo el equipo, y tiramos el sedal y empiezan a picar los peces. Pero cuando empiezan a picar, yo estoy en el celular, estoy en otro lado y se me van. Entonces al final del día me preguntan, ¿qué pescaste? No pude pescar nada. No pude pescar nada porque yo no estaba listo o porque no había peces que fueran a morder. El mercado internacional es muy extenso. Nadie tiene que venirnos a comprar la propiedad en República Dominicana o en Colombia o en España. No tienen. Es un, es un incentivo. Tiene que haber un motivo por el cual se interese. Pero cuando yo tengo un prospecto, el tiempo de permanencia de ese prospecto es muy corto
Y si yo tengo que voltear y empezar a buscar los estados financieros o empezar a buscar, muchas veces no se consigue a la persona que subió esa propiedad. Muchas veces se le llama y no contesta porque está ocupado, ocupada. Entonces, lo que les quiero comentar es el tiempo de permanencia es muy, muy pequeño. En el área residencial pueda que sea similar, pueda que no, pero en el área de inversiones la persona no me da mucho tiempo. Entonces tenemos que estar listos. Algo que es bien importante para poder cerrar mayores transacciones y sobre todo de mayor tamaño es tener toda la información. Si bien no se comparte el primer día, es confidencial, pero ustedes tienen que tenerla. Es muy importante que no se confíe en lo que el vendedor está diciendo. Y sobre todo, ¿cuánto vale la propiedad? Yo puedo pedir 100 millones de dólares por una propiedad que vale 60. O sea, ¿en qué fundamento está? Cuando viene un prospecto y hace la diligencia y encuentra eso, sale corriendo. Entonces, esa es la manera más acertada de poder asegurar un poquito más de probabilidad. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor déjenme saber. Aníbal, pediste la presentación, la acabo de subir aquí al chat. Sí, Nancy. Hola, solo quería saber si la plataforma que mencionaste antes es la que mm, presenta Richard de Estados Unidos Es una de esas. O sea, una vez el, cada dos el, semanas, pero sí, el Deal Exchange, ya. sí, Rich lo está encabezando, pero ahora ya cambió de cuando tú la viste, Nancy. Sí, Ahora, hace mucho que no me uno, porque no me suena que haya una plataforma donde subir las demandas y las so- propiedades. Ahora sí. no, recordemos que hice una presentación de dos partes. La primera parte es una plataforma global. La segunda parte, estoy aprovechando la propiedad para subirla al Deal Exchange. O sea, son dos cosas por separado, pero yo lo estoy aprovechando para, si alguien tú tienes una propiedad industrial en Barcelona, ¿para qué segregar? Y esta es la plataforma y luego hacer otro trabajo para el Deal Exchange. O sea, lo que estamos haciendo este es un equipo de colaboración donde estamos canalizando la misma propiedad para muchos canales. Entonces, por medio de este mismo canal se está promoviendo en Estados Unidos con el Deal Exchange, se está promoviendo en China con la plataforma y se está promoviendo en Asia y en Latinoamérica. Entonces, es un mercado de posibilidades, ¿verdad? Es juego de números y es probabilidad. Entonces, lo que se hace es canalizar, una vez que se tiene esa propiedad lista para el mercado internacional, la exponemos en un montonal de propiedades, de canales, y ver de dónde se va a captar el prospecto. Pero son dos cosas por separado. Sí, Carla. Hola César, buen día con todos. Voy a hacer una pregunta tonta, pero tú eres el experto en esto. Yo tengo el caso de un cliente que tiene un hotel acá en Ecuador y el hotel tenía, vamos a poner más o menos antes de la pandemia, muy buen flujo de clientes, ¿no? Sobre todo internacionales. Y tenía muy buenos ingresos, pero después de la pandemia todo cambió y después de eso ya no se pudo recuperar. Y él está intentando vender el hotel al precio que valía o a la rentabilidad que daba antes de la pandemia. Y de ahí no se mueve. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Porque él puede presentar números de cuando iba bien, ahora ya no va bien. La analogía que yo te quiero dar, Carla, es, yo saqué un automóvil de la agencia nuevecito. Está precioso el carro. Y una semana después me lo chocan. ¿Mi carro va a valer lo mismo que valía antes o vale lo que vale ahora? Tengamos algo en mente. Negocios y propiedades, sobre todo propiedades de inversión, y negocios, lo que valora la propiedad no es si tiene un piso de mármol, no es si tiene columnas de mármol y de cantera y una vista a la playa, es el flujo de efectivo. Lo que está generando el día de hoy, si tu cliente no está actualizado en el flujo de efectivo del día de hoy, a menos de que haya una circunstancia muy específica, por decir, es el último terreno en la playa donde está rodeado por resorts, es la esquina de un tráfico tremendo en esa avenida y va a pasar una gran avenida con una exposición a tráfico, a menos de que sea algo muy específico, es el flujo que genera.
Entonces, prácticamente, yo lo que haría sería regresar y decirle, tu propiedad está generando tanto de efectivo el día de hoy, ¿tú la comprarías? Y obviamente te va a decir que sí, y te va a decir, sí, la compraría, porque entonces va a hablar de manera emocional, porque es que, fíjate, ya está madurada la propiedad, la cartera de clientes es tremenda, y tú le dirías, ¿y tu banco te la financiaría? Teniendo todo eso que me acabas de decir que es precioso, es muy bonito, muchos clientes muy leales, tienes huéspedes desde hace 30 años, ¿el banco te la financiaría por esas razones? A veces es difícil, Carla, pero es el flujo de efectivo. Sí, Rodrigo, ahorita estoy contigo, Nancy. Rodrigo. No, respondiendo un poquito a lo de Carla, me pasó algo parecido. Acá tenés una venta que es meramente emocional, donde obviamente es un pasivo que le está generando hoy un problema existencial, debe haber un tema de familia o propio. Entonces ahí lo ideal es primero ver si la normativa desde lo que fue la pandemia ahora cambió en Ecuador. Eso es fundamental para tener un marco de donde vos puedas posicionarte, ver qué ejemplos hay, probablemente que de la pandemia ahora debe haber hoteles nuevos, ver qué pasó en esas zonas, si el incremento del metro cuadrado está al alza, está hacia la baja, eso también sería importante, pero tendrías que armarle una valoración hoy al día para darle números reales, sin tener, obviamente hoy es un pasivo, el hotel está cerrado, ¿no, Carla? Está abierto, está operando, pero ya no tiene el mismo flujo que tenía. Y es un hotel boutique espectacular en el centro histórico, o sea, una cosa espectacular, pero no tiene buena acogida como la tuvo en su momento. Y no puede generar, por ejemplo, ya que es un hotel boutique, generar en vez de vender habitaciones, generar una expectativa o, por ejemplo, alinearse con algún viñedo, vender una experiencia, no vender un hotel. Ahí puede cambiar capaz que la ocupación, armando paquetes y generando una triangulación de ofrecer otros atractivos y que el hotel sea el núcleo. Desde ese punto de vista, capaz que se puede generar, tener un mayor incremento. No, O sea, eso en es un realidad ejemplo que nos pasó acá, ¿no? En Uruguay. yo creo que tiene que ver mucho con la administración, porque incluso el dueño del Claro. hotel tiene mala reputación en el gremio hotelero. Entonces es un tema contra él también, ¿no? Entonces yo creo que él quiere vender para ya salir de ese problema, pero claro, ahora venderlo le van a dar nada de lo que él invirtió, de lo que cuesta o de lo que él cree que cuesta. Y es un problema emocional, un problema de números, o sea, tiene muchas cosas el hotel. Carla, mi poca experiencia me dirige hacia una opinión que va a ser muy rígida, muy dura, pero esto es lo que va a pasar. Cuando alguien llegue a comprar esa propiedad al precio que sea, la va a levantar en 6 meses, porque la propiedad es buena. El administrador ya no es bueno. Por cualquier motivo, y en mi opinión, un hotel es un negocio, no es la propiedad, no es la bodega que se alquiló a un corporativo, donde es una inversión pasiva, es una inversión muy dinámica y las personas se cansan. Cualquier negocio podemos tenerlo en decadencia, lo compra alguien nuevo, nueva sangre, y lo levanta y acaba vendiéndose por nada. Orlando, Hola. sí. En mi caso sería una novedad iniciar con este tipo de negocios internacionales. ¿Tendríamos algún tipo de soporte para la preparación de esta oferta memorando o de filtro para verificar que lo que se esté enviando esté correcto antes de presentarlo? Sí, claro. Somos un grupo de participantes, no es una máquina ni es una sola persona. Es un grupo muy grande de colaboradores y por lo general tu servidor va a ser la primer llamada. Ok. Yo te voy a rebotar la información y te voy a decir, Orlando, aquí nos falta esto. Y después va a pasar a otros filtros. La idea es que cuando esto llegue a un mercado internacional vaya a prueba de. O sea, que si el chino o el de Singapur o el de Argentina entiendan exactamente lo que estamos hablando. Primero, todo es en inglés, segundo es en dólares americanos y es un lenguaje muy fácil. Por eso mismo comento, Orlando, si alguno de ustedes tiene una propiedad, nos interesa muchísimo esta plataforma, la queremos subir, pero carecemos de la información crucial.
No es que se vaya a negar ni a rechazar, pero nada más se va posponiendo porque no estamos listos. O sea, el volumen de propiedades que está entrando es enorme. Entonces no se tiene la capacidad de detener todo el proceso para analizar esta propiedad. Es muy Y, importante que cada uno de nosotros hagamos el trabajo previo para hacerlo más accesible. y con respecto al referral fee, ¿es un referral fee fijo ya establecido o es por proyecto? Todos los referral fees van a ser negociables entre la empresa y cada uno de ustedes. Pero tiene que ser un referral fee de forma internacional. O sea, hay parámetros de forma internacional. Con mucho gusto yo les puedo dar una base. Cuando estemos interesados, para empezar, el proceso va a ser el siguiente. Ustedes tienen un proyecto que se interesan, me lo pueden enviar por correo electrónico. Hay un formato o simplemente mandar un mensaje, César, tengo una propiedad que me interesa. Yo les voy a mandar un formato. El formato lo tratamos de hacer muy específico. Ejemplo, muchas veces me dicen, tengo una propiedad en Barranquilla. A lo mejor alguien en Singapur no tiene la menor idea que es Barranquilla. O, por ejemplo, les digo, es que tengo una bodega en Tecolutla. ¿Dónde es Tecolutla? ¿De qué se trata? O sea, es mucha, o sea, no pérdida de tiempo, pero el inversionista no se va a poner a investigar. Entonces pusimos ahí por las coordenadas de Google Maps. Hay un link. Se meten ustedes, buscan la propiedad en Google Maps, sacan ese largo, el link que es el largo, y lo colocan, porque así muy fácilmente alguien le pica y ya lo ubica. Oh, está en esta parte de Barcelona, ya sé dónde está. O sea, estamos hablando de un mercado global y muchas veces nosotros pensamos local, muchas veces nosotros pensamos en español. Lo que yo quisiera sugerir es que primero empezamos a olvidarnos de lo local. Estamos hablando con todo el planeta. Tenemos que hablar un lenguaje universal, tenemos que hablar inglés, tenemos que hablar de una forma donde nos podamos entender. Y por el otro lado, es numérico. Tiene que ser. Claro que sí. Benjamín. Hola, estaba escuchando. Saludos a todos. César, te hago la consulta. Si yo tengo terrenos aquí en Chile, aquí en Santiago, terrenos que generalmente son para desarrollo de bodegas y que algunas veces vienen ya con un proyecto incluido, el mismo propietario ya tenía algún proyecto de bodegas o terrenos que están pensados para desarrollo de strip centers. ¿Ese tipo de activos resulta atractivo para esta plataforma igualmente? Claro que sí. Incluso puedes subir residencias. La plataforma no va a rechazar ningún tipo de propiedad. Tengo que ser honesto. Lo primero, si vamos en prioridad de las preferencias internacionales, lo primero es lo que genera flujo de efectivo y está en una zona muy atractiva. ¿Por qué es? Porque es una zona hotelera, destinos turísticos y genera flujo. ¿Por qué? Porque el inversionista tiene un solo objetivo, es generar más ingreso. Ahora, entramos a las propiedades que no generan ingreso, pueden estar en una zona muy, muy buena. ¿Por qué son las segundas? Porque son un cliente específico. Tiene que ser una empresa que esté interesada en Chile, interesada en desarrollar una bodega, interesada, me explico, es mucho más largo plazo. Uno de ustedes compartió un terreno en México, en Playa del Carmen conmigo, y el dueño, el director de la empresa, se interesa saber qué novedades ha habido. Pues no ha habido muchas novedades porque hasta ahorita no he visto muchas personas que se interesen en ir a construir un hotel, mejor compran uno. En la zona hay aproximadamente 20 hoteles a la venta. Creo yo que desde el punto de vista financiero sería mucho más óptimo para alguien invertir en una propiedad que ya está generando flujo y que puedan incrementar ese flujo a meterse a construir y a desarrollar un proyecto. Entonces, cuando es muy específico, es más difícil, se tarda más, pero definitivamente en la plataforma lo podemos subir sin problema alguno. David, Bueno, yo nada más le quería comentar a la chica esta que tiene el problema con el hotel, que yo le recomendaría a su cliente que cambiara de operador. Hay un operador especializado en hotel boutiques, se llama Namron, se los voy a poner ahí en el chat, y pues es una cadena que la verdad es muy buena operadora
que tiene premios de Travel and Leisure y que podría cambiar ese tema de la reputación prácticamente de manera instantánea. Pero pues obviamente al ser un operador, pues va a cobrar un fee de todas las habitaciones, de todas las llaves que se van a rentar. Entonces, yo no perdería el tiempo con ese cliente a menos que tuviera la disponibilidad de hacer un cambio radical para solucionar el problema que tiene. Y para mí en este caso, la solución perfecta es Namron. Gracias, David. Aníbal en el chat nos pregunta si tiene que ser una propiedad exclusiva. No, no tiene que ser. Yo hace tiempo en el grupo de nosotros hice la pregunta, ¿qué tantos recibimos propiedades exclusivas, qué tantos no? Porque la finalidad era ir viendo hacia dónde va el grupo y hacia dónde van las preferencias de cada uno y de cada país. Y el resultado de la encuesta es que muchos de nosotros tomamos propiedades que no son exclusivas. Pero Aníbal, tienes que tener un acuerdo de que van a pagar. Eso de que si me la vendes te pago, eso no va a existir. El grupo es un grupo muy serio, es un grupo internacional y en caso de localizar a un prospecto, ellos están esperando un pago. Entonces, no, no tiene que ser exclusiva, pero sí tienes que tener un acuerdo. Si yo te consigo un cliente, me vas a pagar tanto. Incluso cuando el proceso ya vaya más adelantado, te van a pedir ese acuerdo para saber cuánto va a ser la comisión, cuánto se va a repartir, cuánto es el referral fee. Pero no, cada quien trabaja de manera diferente. Rodrigo, Eh, un Sí, detalle en eso que importantísimo. tú... Ah, discúlpame, Rodrigo. No, perdona, no, perdona. Estaba Le voy a, pensando en tocayo, le voy a levantar dar, la mano y, hable usted. le voy a dar la palabra primero a el tocayo que No, te levantó. doy Yo estoy buscando dónde la... levanto. No, simplemente lo que quería decir eran dos cosas. Primero, que es fundamental que te asegures con una autorización de venta y Ujú. que sea una autorización de venta que a veces te dicen autorización de venta, pero no es exclusiva, sino que tengas la autorización para poder iniciar los canales correspondientes y asegurarte la comisión. Y además, el plazo es muy importante, porque los plazos de una autorización de venta deben ser automáticamente a 90 días, por ejemplo, más 60 días, porque el proceso es muy importante y después de tener esa autorización de venta, vas a lo que es el acuerdo de confidencialidad. Es un poco para apoyar al colega de lo que tú decías, César. Y lo otro que quería comentar, que nosotros podemos tener ya pronto operativos para ofrecer campos forestales, hoteles, edificios corporativos con renta. Y mi otra pregunta es si las propiedades deben ser por ejemplo, de Uruguay o podemos amplificar esa posibilidad, porque podemos tener propiedades en España, en Panamá, en Colombia, en Uruguay y posiblemente algo en la Argentina. Gracias. La plataforma está llegando a 30 países estratégicos, pero ahora con la inteligencia artificial se está empleando a todo el mundo. No estamos listos para empezar a promover propiedades en India y en Bangladesh. O sea, estamos en países estratégicos, pero muy pronto, Rodrigo, vamos a estar en los países donde más podemos atraer compradores. Si yo voy a buscar un comprador a Senegal, va a ser muy improbable la captación. Estamos hablando de China, Asia, Latinoamérica, Europa. Rodrigo Pinto. Gracias. No encuentro la mano para levantar. Eh, un detalle importantísimo que en Estados Unidos no pasa, pero en España y en el resto de Sudamérica pasa. Y es que la gente se entera que alguien está vendiendo algo y con toda la cara del mundo va y lo ofrece. Ujú. Está bien que no sea exclusiva, pero tienes que tener mandato de venta firmado por un apoderado o administrador de la empresa. Sin eso es que no movemos un dedo, no tiene ningún sentido. Hoy mismo estaba hablando con alguien de EXP, que tengo un cliente para una casa de 3,5 millones de euros, que son 4 millones de dólares, y me manda uno y le digo, tiene que estar off market y todo. Luego la buscamos y la encontramos en la página Idealista, que es el mayor, por otra inmobiliaria. Le digo, tú ni tienes mandato de venta, ni tienes exclusiva, ni tienes nada. Pero aquí parece que eso no importara. Luego es muy importante, está bien que se acepte que sea sin exclusiva, pero con quien hablemos tiene que ser una persona autorizada por la propiedad y que sea un interlocutor válido. Y eso se debe demostrar con escrituras, con poderes o con lo que se necesite. Si no es que ni siquiera deberíamos plantearnos en compartir
porque lo único que sirve es para quedar mal. Es correcto. Hemos tenido esta plataforma ya tiene tiempo y obviamente se está expandiendo a más países, pero hemos estado trabajando ya bastante tiempo haciendo ejercicios. Y tengo una propiedad compartida con un colega en México y de repente al comprador le llega un prospecto de China. Qué casualidad que la propiedad se mostró en China y alguien directamente lo está contactando de China. Estamos tratando de hacer todo lo posible por filtrar. Muchas veces tenemos una dirección cercana, muchas veces aparece alguno de nosotros como contacto, pero no es 100%, 100% seguro. Hay compradores, hay culturas donde ellos quieren pasar por encima el agente, el corredor, el broker para pretender ahorrarse esa comisión que le acaban pagando. Entonces, Rodrigo, lo que tú dices es muy válido, porque primero estamos hablando con personas íntegras. O sea, este negocio se está haciendo para que todos ganemos. Segundo, el, el acuerdo. Si hay alguien aquí que no está dentro de EXP, déjenme aclararles algo. En EXP es muy fácil porque la empresa internamente ya tiene esos acuerdos donde uno no tiene que andar cobrando ni pagando. La empresa va a disponer los fondos y los va a repartir. En el caso de que alguien no esté con EXP, sí se tienen que analizar las maneras donde se van a preparar esos contratos. Es muy común, yo soy instructor CIPS, que es una designación internacional de la ANAR, y es muy común que en el resto del mundo hay conflictos para pago o cobranza. Entonces, ese es el procedimiento. Bertalina. Hola, buenos días. Gracias a César por la presentación. Si tengo una pregunta, alguien estaba preguntando también si teníamos que ser el listing agent. Por ejemplo, con regularidad me vienen a mí oportunidades de venta de propiedades industriales, comerciales y bueno, sí me aseguro de tener el documento, los NDA y algún acuerdo de compensación y eso, ¿no? Pero la pregunta es si esos proyectos se pueden poner una vez que tenga la certeza de que la persona con la que estoy firmando es, o ya sea el operador, el manager o una persona autorizada. Esas propiedades off-market sí se pueden subir a la plataforma con ese documento. Claro, claro, Ok. definitivamente. Las propiedades que no están en el mercado, que son off-market, son las más atractivas porque no tenemos competencia. Es muy, esto es algo muy importante donde ustedes pueden llegar con sus prospectos que no les han querido dar la propiedad por años porque no quieren estar en el mercado y ahora les pueden presentar esta nueva opción. Como comenté anteriormente, primero se les abre los canales a ustedes para captación de más propiedades y además, ya que tienen esa propiedad, imagínense donde ustedes regresan con ese cliente y le muestran lo que están haciendo. Nadie más lo va a tener en el área de ustedes. Entonces se van a posicionar como una empresa única y el nivel de captación y sobre todo el nivel de propiedades va a ir creciendo. Es muy importante, Bertalina, de la misma manera. Si esta propiedad no es exclusiva, ver quién tiene, si todos van a estar en la misma posición, ah, quién va a competir con quién. O sea, lo que no quiero es que se presente el caso donde tú tomas una propiedad que no está en exclusiva y en eso Nancy la tiene como exclusiva. O sea, ya el trato ya no funciona. No, propiedades fuera del mercado, sí. Lo que pasa es que tiene que haber un contrato de compensación. Ok, Y perfecto. ahora, les voy a sugerir algo. El contrato de compensación en el ambiente internacional no lo vayan a hacer por 2, 3 meses. O sea, dependiendo de la propiedad, dependiendo del activo, o sea, tiene que ser muy específico. Yo en lo personal estoy tratando que mis contratos de compensación sean por un año y cada país va a ser diferente. La forma de trabajar en cada país va a ser muy distinta, pero en realidad, si tenemos un activo que va a costar millones de dólares, la probabilidad de venderlo en un mes es un poquito irracional. O sea, hay que educar al cliente hacia dónde vamos. La idea es ganar, ganar. Mar pregunta que si los proyectos de preventa se pueden subir. Claro que sí, Mar. Es muy importante. Tenemos desarrollos. Cristina en México tiene un desarrollo excelente que es súper, súper valioso y son proyectos donde se están apenas construyendo. Claro, pero de la misma manera, si no vamos a ser exclusivos, ¿qué seguridad vamos a tener? Esto es muchísima inversión, muchísimo trabajo para llegar al punto donde colocamos a un comprador
y nos quieren pagar la mitad porque ya cambiaron de opinión o no quieren pagar. O sea, se tienen que tener tratos muy sólidos. Pero claro, propiedades en preventa o en preconstrucción, claro que se pueden. Nancy, Hola, perdona, volviendo al tema de Rodrigo, vamos, a mí me ha pasado un montón de veces, sobre todo cuando empecé con el sector hotelero, ¿no? Gente presentándome hoteles, incluso mandándome PDFs de perfiles ciegos y cuando parece que todo es real, ¿no? Pero cuando empiezas a pedir documentación y empiezan a salir las cosas, dices, he perdido todo mi tiempo, ¿no? Aquí no hay nada, solo humo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando tenemos el lado comprador y no tenemos el listing mismo, es difícil, ¿no? Conseguir el listing y conseguir el comprador. Entonces, nos apoyamos en nuestros colaboradores, nuestros pues, compañeros de EXP para encontrar lo que demandan estos compradores. Pero yo siempre, y muchas veces, no siempre, pero muchas veces me encuentro con el dilema de que la firma del NDA, ¿con quién se firma? A mí lo que más quiero es firmar con el mandatario, porque si yo soy mandataria, sobre todo si yo soy mandataria del comprador, pues me gustaría firmar con el mandatario. Pero claro, el compañero que me trae el mandatario, pues tiene su rollo y tiene sus cosas y bueno, ahí se atasca la situación y es una pena porque sabemos que la propiedad existe, que todo puede fluir perfectamente, pero no sabemos muchas veces desatascar estas situaciones. ¿De qué firmamos? ¿Quién firma? ¿Quién firma primero? Que esta es otra también, porque cuando te pasan los nombres del fondo o de la propiedad, pues uno de las dos partes ya tiene como la pelota en su, ¿no? en su campo. Entonces, yo ahí encuentro mucha dificultad para desatascar situaciones y para poder seguir adelante con cualquier pues, operación de este to- tipo, de este tamaño. todos pasamos por ¿Algún lo mismo. consejo? Todos pasamos por lo mismo. ¿No Es hay forma de estructurar qué es lo primero, cómo se maneja esto para quienes tenéis más experiencia? la, Yo tengo un per- plan B. permíteme un segundito. La persona que debe de firmar es la persona que va a firmar la escritura de la venta. Sencillo. Porque la otra persona puede ser su hermano de toda la vida, lo quiere muchísimo, pero no tiene la facultad legal, jurídica de hacer la transacción. Lo que pasa, esto está pasando en México ahorita con EXP, están los procesos cambiando completamente y se está dejando muchas propiedades, se están sacando de la plataforma porque la persona que firma no es la persona que tiene la autoridad legal. Entonces, en el dado caso de conseguir un cliente, simplemente pueden decir, no te pago, porque la persona que firmó no es la persona autorizada. Ahí es un momento, Nancy, donde tienes que decidir si la relación que tú estás teniendo con este cliente es meramente transaccional o hay un poquito más de relación para que ellos vean el valor de lo que tú estás aportando. Si el vendedor está viendo esto como una oportunidad para promocionar la propiedad, puede hacer cualquier jugada. Si el vendedor está viendo en realidad lo que estamos abriendo al mundo y ese interés y son personas de negocio, seguramente que te van a proteger. Esto que les El estoy, tema es que muchas veces no es el vendedor que estás tratando con el yo intermediario. sé, yo sé. Que seguro que tiene el vendedor. En muchos casos estaba seguro que tenían la propiedad, pero allí se atasca, ¿no? O sea, no, dime primero el fondo. O incluso a veces me han pedido poner una LOI. O sea, esto ya es el colmo de tener mucha cara, ¿no? De pedirte una LOI para poder abrir la puerta a ellos cara a la propiedad. Esto se hace bastante en España también. Me dice un amigo mío, yo toda mi vida trabajé para poder trabajar con los clientes que quiero trabajar. O sea, llegué a un punto en mi vida donde puedo decidir si quiero o no trabajar con ellos. Rodrigo Pinto. Un detalle que he descubierto es cuando tú tienes las cosas bien atadas, las paranoias desaparecen. Yo anuncio la dirección de la casa que estoy vendiendo. No tengo ningún problema, tengo una exclusiva firmada. Pero si es el amigo del primo que me dijo, que le contó que, pues mira, es que como no tengo nada, no puedo contar nada porque como tú también estás en el mercado, tú también vas a tener capacidad de llegar a él y me vas a saltar. Ujú. Para mí la norma es clara. Si no me muestras un documento y me das documentación y te ofrezco yo antes que me lo pidas, te firmo lo que quieras,
Te doy el nombre de mi cliente, te doy todo lo que me pidas para atar las cosas. Si tú te pones paranoico y no quieres darme información o me la retrasas 3 semanas, es que no tienes nada. Si yo tengo el Hilton de Madrid que lo están vendiendo y tú me llamas, mira que corro, me voy a Miami esta tarde para firmar contigo porque hay tantos millones. Pero si me pongo con tonterías, es porque simplemente en un bar escuché que estaba en venta y yo no tengo nada. Insisto, cuando tú tienes los documentos hechos y las cosas bien hechas, no tienes nada que temer. Y al Rodrigo, contrario, perdona que cuando no... comento Sí, que lo que pasa es que en el sector comercial, claro, mi exclusiva es muy difícil. Entonces, claro, pues los... esta gente, como saben que hay varios que están presentando esta propiedad, pues yo me quiero proteger antes que nada que Precisamente me digan quién es el fondo para para protegerme. eso firmas y firmas con... Pero para eso están las LOIs, para eso están las NDAs, para eso están todo lo que tiene que estar. Pero si yo no tengo nada, Teo, que casi todo el mundo conoce aquí a Teo, hace poco me mandó un documento que decía, tal empresa tal nombra a Teo como locutor válido para la adquisición de tal inmueble, de un inmueble en un perfil ciego, obviamente. Y Teo va con eso a un fondo, algo y dice, mira, yo estoy actuando en nombre de tal fondo comprando. Ahora, si no tengo nada, pues es que si no puedo demostrar nada, si tú me pides a mí, soy miembro de la ANAR, soy API en España, soy todo y te puedo dar mis códigos y todo. Si te digo que soy y a medio que me pidas un código salgo corriendo, probablemente es que no soy nada. En fin, No es fácil, Nancy, pero es donde uno llega a modelar su negocio. Queremos todos en el mundo, todos queremos captar más propiedades, todos queremos vender más, pero lleva riesgo, tengo seguridad. En el momento donde no tenemos ese respaldo de algún cliente, no nos está tomando en consideración como exclusiva, no nos está valorando nuestra consultoría, nos está tomando como un método más de si me la vendes, te pago. David, Híjole, ¿qué te digo, César? Yo estaba trabajando para Expand Capital Investment, que es un fondo de inversión que hace sus propias plazas comerciales. Pues había brokers que nos mandaban nuestras propias plazas. Entonces, digo, siempre hay este tipo de situaciones. Siempre lo he dicho, hay más brokers que propiedades. Y aquí el tema, pues simplemente es un poco de ensayo y error. O sea, si estás queriendo trabajar con un fondo de inversión, pues a lo mejor te puedes arriesgar a que no te paguen la comisión porque haces todo bien, pero ya la siguiente, pues ya pones tus condiciones, ¿no? yo, Pero, yo creo, no David, sé, que cuando estamos llegando con esta plataforma, con estos medios de promoción que nadie más los está teniendo, tenemos un poquito de posibilidad de negociar. Es muy difícil obtener listados exclusivos, pero si no podemos obtener el listado exclusivo de perdida, podemos obtener ciertas consideraciones, porque es fácil, ¿verdad? Mira, yo te ofrezco esto. ¿Tú piensas que las otras personas te lo pueden ofrecer? Con mucho gusto platicamos, pero nadie más te lo va a ofrecer. Nadie más. A menos de que se suscriban a 10 o 15 plataformas en todo el mundo. Nadie lo va a hacer. Entonces, esto que estoy presentando, en mi pobre opinión, creo que va a ser un parteaguas grandísimo para las personas que quieren obtener ese tipo de concesiones. Rodrigo, terminamos contigo. Respondiendo un poquito a Nancy, que es comercial y que nosotros a veces lo que hacemos es cuando no te firman una autorización de venta, porque o no quieren, o no está la persona que realmente representa a esa propiedad, lo que hacemos meramente es presentar una carta de intención, no poniendo el nombre del posible comprador, los datos de la empresa y poniendo las condiciones. Bueno, hay un interés de compra de la propiedad tal, o del local tal, o del edificio tal, y estas son las condiciones. Ahí te vas a dar cuenta si realmente te están usando para comparar un precio o el otro, y con ese comodín muchas veces sacás ese cuello de botella o esa encrucijada y liberan la información. Lo he aplicado durante muchos años y me ha funcionado cuando no me dan la autorización de venta
porque la condición es el fondo, el holding, el family office me pide una autorización de venta para iniciar el marco formal. Entonces, cuando te dicen, no, mira, yo autorización de venta no pido, no te lo firmo, o que vengan, como decía César, que se pongan acá, miren 6 horas y después vemos qué hacemos. Si vos pones las condiciones de frente, con tu empresa, con tu nombre, teniendo la posibilidad de que hay un posible interesado en compra del padrón, de la propiedad, del activo, y las condiciones son así, y que tiene un plazo de 72 horas, vas a ver cómo muy rápidamente aparece el que tiene que firmar, el que tiene que estar legitimado, o el que tiene el poder, que debe demostrar el poder legitimado. Mirá que esas veces, esas cosas que a veces te llevan, que somos nosotros siempre los eslabones para atraer al comprador o al vendedor, esa particularidad o esa carta de intención funciona. Te diría que del 100% un 70% me ha dado resultado. Te lo paso como La comentario carta de para. intenciones sin nombre de fondo. O sea, pero esto lo puede escribir cualquiera. No entiendo cómo lo Carta de van a respetar. intención. No, carta de intención y tú firmando como la directora comercial o la gerente de tu empresa, porque justamente el protocolo es carta de intención si ustedes están de acuerdo en firmar la autorización de venta. Se firma la autorización de venta, automáticamente viene el acuerdo de confidencialidad, donde primero debe firmar el que vende y después debe firmar el que compra. A partir de ahí ya tenés un marco comercial blindado y ya sos vos la capitana del barco que vas a llevar la negociación adelante. Y eso te digo que a veces no quieren revelar porque hay temas impositivos, porque hay temas internos, porque hay temas emocionales, y esa jugada de enroque funciona. Les Cualquier cosa agradezco, estoy para darte una mano. les agradezco mucho a todos, respetando el tiempo de todos. Vamos a detener esto. Si hay más cuestionamientos de la plataforma, con mucho gusto lo podemos agendar, podemos ver. En mi opinión, esta plataforma, este grupo, esta sinergia que se está haciendo puede hacer un cambio mucho, muy grande en nuestros negocios. Les agradezco mucho, que tengan una excelente semana y por favor déjenme saber cualquier pregunta. Gracias, César, que pasen Gracias a muy todos. bien. Gracias, Que estén muy César. bien. Buen Saludos, día. colegas, que pasen muy Gracias. Gracias, bien. Chao, César. chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, César. Saludos a Gracias, todos. César. Gracias. Saludos para todos. Bye, Mar.